Muy buenas noches a todos y a todas, siendo las 20:38 del viernes 24 de abril, damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde el Salón Gris de la Casa de Gobierno en Viedma, capital de la provincia, con las novedades de la situación sanitaria provincial. Nos acompaña, como es habitual, la señora secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, con respecto a la situación de la provincia hoy, tuvimos 2 altas en la ciudad de Bariloche. En la ciudad de Bariloche no hubo ningún caso nuevo. Los casos nuevos fueron 4 en Roca y 1 en Choele. Tuvimos 5 casos nuevos en la provincia con 2 altas en la ciudad de Bariloche. Hoy se hicieron 12 testeos en Roca de pacientes de contactos que fueron negativos. Se hicieron 15 en Bariloche y 3 en Cipolletti. Todos estos son hisopados que se hacen y que se fueron descartando. En total, en la provincia hoy tenemos 57 casos en Bariloche, 25 en Choele, 11 en Cipolletti, 12 en La Marque, 7 en Allen, 5 en Dinahuapi, 9 en General Roca, 4 en Luis Beltrán, 2 en Cinco Saltos, 2 en Villa Regina, 1 en El Bolsón, con un total hoy de 135 pacientes. Y el total acumulado es de 178 pacientes. Lo que les quiero aclarar es, el parte de Nación, ayer lo expliqué, sale con todos los casos que hay hasta las 6 de la tarde. Nosotros en general lo que armamos para ahora es lo empezamos a cargar después de las 7 de la tarde. Con lo cual los casos de ayer aparecen en el parte de Nación de hoy. En el parte de Nación de hoy sale que Río Negro tiene 11 casos nuevos y nosotros acá tenemos 5 casos nuevos. Entonces, para que sepan dónde está esa diferencia, es los 4 que anunciamos ayer, los 5 que avisamos hoy, y hay 2 pacientes, uno que está en Neuquén y uno que está en Buenos Aires, que tienen domicilio en Río Negro. Entonces, esa es la diferencia con lo que va a salir en Nación. Nosotros tenemos un total de 178 casos en la provincia, si contamos las altas, que son en total 37, y las 6 personas fallecidas, tenemos un total de 178. Para Nación, el total son de 180 pacientes, que son estos 2 que yo les cuento, que está uno en Neuquén, otro en Buenos Aires. Eso es para que vean que coincide el parte de Nación con el parte nuestro, con lo cual no hay manera que podamos ocultar números porque todo es basado en las mismas cosas. Otra cosa que les quería contar es que adherimos al cambio que hizo Nación de la definición de caso sospechoso en el tercer criterio, que se los voy a leer cómo está ya subido a partir de hoy a la mañana en la página del Ministerio de Salud, en la sala de situación, que es que se toma como caso sospechoso de COVID a todo personal de salud y personal esencial, que incluye fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, o todas las personas que brindan asistencia a personas mayores. Cualquiera de estas personas que tenga fiebre, y si no tiene fiebre, que tenga 2 o más de los siguientes síntomas: tos, odinofagia, que es dolor de garganta, dificultad respiratoria, anosmia y digeusia, que es falta de olfato o falta de gusto. Entonces nosotros adherimos al cambio en ese criterio de lo que hizo Nación. Y también para que tengan en cuenta que no es algo que ayer dijimos, que desde ayer a la mañana se agregó a nuestro POE, que es el manual de todos los procedimientos que se hacen en esta pandemia, todas las recomendaciones para prevenir el COVID-19 en el cuidado de las personas mayores alojadas en residencias geriátricas. Entonces, en este anexo, que es el anexo 4 de este documento, se fue agregando todas las recomendaciones que se dan desde cómo se mantienen las superficies, la desinfección, la limpieza, cómo son las recomendaciones para las visitas, cómo es las recomendaciones y las indicaciones para el personal que trabaja con los adultos mayores, porque también es importante que sepan que estamos atrás de cuidar a las personas que pueden ser las más afectadas en nuestra provincia. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las preguntas que nos llegan desde los distintos medios. Pregunta FM Caos 99.7 de General Roca: teniendo en cuenta la llegada de kits de testeos rápidos al país, ¿tiene información sobre la distribución de partidas en la provincia? Y en ese marco,
si realizaron un análisis sobre la efectividad que tienen estos kits. ¿Cuándo llegarán a la provincia? Creemos que a la brevedad, porque la verdad es que Nación va repartiendo de manera equitativa a las diferentes provincias. Estamos evaluando, siguiendo también las recomendaciones de expertos y de Nación, por dónde vamos a ir para la utilización de estos test rápidos. Estos test rápidos son mucho menos efectivos o sensibles que la PCR, que es el hisopado. Tiene mucha cantidad de falsos negativos y falsos positivos, pero serviría como un testeo, por ejemplo, para los contactos cercanos, si nosotros queremos saber en ese momento cómo está, porque si algún contacto cercano nos da positivo, enseguida lo hisoparíamos, y si nos da negativo lo podemos dejar aislado, pero tendríamos mucho más control. Entonces, en general, sirve más como para un estudio epidemiológico, pero por supuesto que se van a empezar a usar en la provincia. Preguntan desde LU18 Radio del Valle de General Roca respecto a 2 de los casos positivos de esa ciudad que realizaron los testeos de forma particular. La pregunta es: ¿qué posibilidad hay de modificar el protocolo y testear los casos de contacto estrecho definidos por normativa, aunque sean asintomáticos? Nosotros, varias cosas. Si es personal de salud o personal de seguridad o personal que cuida a personas mayores, como verán, se cambió el caso sospechoso, lo que significa la definición de caso sospechoso, pero aparte, en general, los pacientes en general asintomáticos, si da negativo el hisopado, no significa, o sea, deberíamos hisoparlos los 14 días después del contacto estrecho. Entonces, por eso, en general, no se hisopan. Cuando nosotros le hemos contado a Nación en nuestras conferencias con ellos de que tenemos casos de pacientes de contacto estrechos que han dado positivos, Nación nos ha pedido que lo mandáramos para hacer cultivo a esas personas de estos estudios, al igual que las personas que tenemos que siguen dando positivo después de 35 o 40 días con el virus positivo. Nos preguntan además por qué no se testea al personal de geriátricos y al servicio de salud, aunque den negativo, y para llevar tranquilidad a la población. Es lo mismo que les expliqué. Si nosotros los testeáramos a todos, el que les dé negativo hoy tampoco nos llevaría tranquilidad, porque los deberíamos hisopar durante los 14 días y deberíamos hisoparnos todas las personas. Cuando fue, por ejemplo, acá el caso de Viedma, si eran todos los 450 alumnos, más los docentes, más todos los padres de los alumnos, entonces es como un montón de personas que seguramente si nos da negativo no nos descartaría. En general, cuando hay casos concretos de personas con mucha virosidad, con un contacto muy estrecho, puede a las 48 horas hisoparse si no tiene síntomas, y se ha hecho en algunos grupos especiales el hisopado masivo, como se ha hecho en Choele, de todas las personas de geriátrico, porque la persona que había estado ahí, que fue nuestro segundo caso en Choele, estaba muy grave por la virosidad de ese caso. Preguntan desde FM de la Isla y el portal de laIslaDigital.com, ¿por qué no está incorporado SENASA en los comités de crisis? Creo que tiene que ver la pregunta porque hay muchos veterinarios en SENASA y nosotros queremos aclarar que dentro de nuestros comités hay gente de salud ambiental de nuestra provincia. Es todo un departamento el de salud ambiental donde hay muchos veterinarios y forman parte de nuestro comité de crisis, forman parte de cada vez que tenemos que hacer los estudios epidemiológicos en las diferentes ciudades. Trabaja salud ambiental y las URESAS y son parte de los comités de vigilancia epidemiológica donde están estos grupos en toda la provincia. Preguntan desde FM Terapia de Allen si dio negativo el primer hisopado realizado al esposo de una de las enfermeras que es caso positivo en esa ciudad y si ya tiene la alta médica. Sí, dio negativo el primer hisopado. Nosotros en general en los hisopados de control no los contamos hasta que no le podemos dar el alta. Seguimos con que necesitamos 2 hisopados negativos para dar el alta. Entonces sí dio el primer hisopado negativo y lo mismo que la esposa de este paciente, estamos a la espera de su primer hisopado. Pero este paciente ya tiene el primer hisopado negativo, son pacientes que siempre tuvieron síntomas asintomáticos prácticamente, entonces están a la espera para poder irse de alta. Preguntan justamente cuándo estaría el resultado del hisopado a la enfermera. Mañana.
Preguntan desde Radio Prisma de Echuel, en unos días, cumplidos ya unos días de la implementación del cordón sanitario en esta ciudad, ¿qué evaluación realiza de la medida? Como evaluación del cordón sanitario, nosotros lo vamos a poder ver quizás en una semana, donde empecemos a ver, nosotros se sabe que la máxima contagiosidad de un paciente por el virus aparece a partir del día séptimo, algunos hablan desde el quinto día, entonces la semana que viene podríamos ver cuál es el efecto después de este cordón sanitario. Hoy sí podemos avisar y estamos contentos de que en Choele no hubo ningún caso nuevo, y si esto hace que siga esta curva y que encima se empiece a notar todo esto que se hizo el cordón sanitario, realmente vamos a tener buenos resultados de acá a una semana. Preguntan desde Limay TV de Bariloche, ¿para cuándo estiman que estarían en condiciones de dar el alta a los grupos más grandes de casos de esa ciudad? Se van dando de a poco las altas. La verdad es que nosotros nos gustaría que todos fuesen todos juntos y a la vez, pero bueno, ya en Bariloche tenemos 13 altas dadas desde el principio y a medida que vaya pasando el tiempo vamos a terminar de dar el alta a todos. Preguntan además si recuerdan que hace algunas jornadas en una conferencia anterior usted mencionó o habló de secuelas graves en algunos casos y podría ampliar el concepto, y también preguntan cuándo se espera el pico de contagios, si es para la próxima semana. Lo de las secuelas graves, por ejemplo, nosotros tuvimos una paciente que le negativizó, que era una paciente de Catriel, su análisis de coronavirus, pero sin embargo seguía en terapia intensiva con anestesia respiratoria mecánica. Hoy nos pasa lo mismo con la segunda paciente de Choele, donde se negativizó su prueba, pero ella está grave por toda la afección que tiene el pulmón. Son neumonías difíciles de rebatir, entonces eso es la secuela que le deja a nivel de que tenemos estos dos casos donde lamentablemente siguen con neumonías graves, con necesidad de asistencia respiratoria mecánica, aunque hoy no tenga comprobación de virus en sangre. Preguntan desde Radio La Puntual de Viedma, hoy llegaron 48 personas desde la ciudad de Buenos Aires a esta ciudad. Desde la policía se dijo que los estaban testeando. La pregunta es, ¿qué tipo de control de salud se les realiza? Si no se testean, lo que se hace, el control que se hace a todas las personas es, primero se les hace un interrogatorio médico para ver los antecedentes. Si alguno refiere algún síntoma, directamente se lo lleva al hospital y se lo interna como caso sospechoso, hasta ahí sí se hisopa. Se le toman los signos vitales para detectar si tienen fiebre o no, y se les da la orden del aislamiento con todas las indicaciones para seguir el aislamiento en su domicilio. Preguntan desde la agencia de noticias ANH, ¿cuál es el estado de salud de los pacientes de esta ciudad? Hoy uno de ellos anunció que logró la negativización del virus, ¿es así? Sí, es lo que les expliqué antes, uno tiene un negativo, están muy bien su estado de salud. Preguntan desde Radio Argentina 95.9 de Roca, teniendo en cuenta la cantidad de centros de aislamiento en varias ciudades de la provincia, ¿qué esperan para los próximos días? ¿Creen que puedan haber más personas contagiadas si se plantea mirando un futuro cercano? Sí, por supuesto que sabemos que van a seguir creciendo los casos. Esperamos que si seguimos cumpliendo la cuarentena siga así apareciendo de a un casos, de a dos, de a 5, como estamos estos días. Para nosotros que ayer haya habido 4, hoy 5, son pocos casos por suerte, no colapsa nuestro sistema de salud. Y antes no contesté que no esperamos que el pico sea la semana que viene, según lo que los estudios que se hacen es para la segunda semana de mayo. Preguntan de Dar la Nota y del portal nueva1073.com.ar de General Roca. Están relacionados los casos de la trabajadora del PAMI con el primer positivo de la comisaría 31 de Roca. Bueno, les recordamos a los colegas que no brindamos información personal de los casos, son todos pacientes. No sé si hay alguna información para No, agregar, solamente doctora. por ahí para llegar tranquilidad, al ser una institución donde hay contacto con adultos mayores, que la persona que dio positiva, sus 15 contactos cercanos y estrechos están totalmente aislados, que no había atención al público, a los adultos mayores, que no hay ningún adulto mayor que tuviera relación y que estuviera en peligro al haber tenido contacto.
Preguntan de Pausa Online de Villarregina, ante la cantidad de casos positivos, ¿existe la posibilidad de incrementar los testeos en lo social, no solo en hospitales y clínicas? Los testeos se hacen, como siempre decimos, todas las personas, casos sospechosos, que son toda la lista de lo que les fuimos explicando, que es los que empiezan a tener síntomas. Recordemos que al principio eran los que tenían más de 38,5 de fiebre, hoy ya es 37,5, o los que tienen 2 o más síntomas del resto, dolor de garganta, dificultad respiratoria, tos, falta de olfato o falta de gusto. Todo personal de salud que estuvo en contacto estrecho con alguno de estos síntomas, todas las neumonías que no se le encuentra la causa y por supuesto todas las personas como dije hoy, de fuerza de seguridad o que trabajan con los adultos mayores que presenten alguno de estos síntomas. Muchas gracias, doctora. No viendo más preguntas, sí le pedimos como siempre un repaso final. Aparte quiero contarles que de los 132 casos que tenemos hoy, la paciente que estaba en Bariloche con asistencia respiratoria mecánica sigue en terapia, pero salió de la asistencia respiratoria mecánica. En Choele tenemos 2 pacientes con asistencia respiratoria mecánica y 2 en UTI. Ayer teníamos 3, uno de ellos salió de la terapia intensiva. Y sí tenemos 2 pacientes de la marca en terapia intensiva, uno con asistencia respiratoria mecánica y otro sin. Y vuelvo a repetir, tenemos 57 pacientes en Bariloche, 25 en Choele, 11 en Cipolletti, 2 en La Marque, 7 en Allen, 5 en Dinahuapi, 9 en General Roca, 4 en Luis Beltrán, 2 en Cinco Saltos, 2 en Regina, 1 en El Bolsón. Recién dije 132 porque era el parte de ayer, son 135 pacientes que tenemos en total en el día de hoy. Bueno, me piden si podemos brindar información sobre los casos sospechosos también. Sí, tenemos casos sospechosos para descartar, 5 en Roca, 6 en La Marque, 3 en Cipolletti, 2 en San Antonio, 2 en Chimpay, 1 en Catriel, 1 en Choele, 1 en Beltrán, 3 en Viedma, 1 en Regina. Muchas gracias, doctora. No viendo más consultas, damos por finalizada la conferencia de prensa del día de hoy. Nos encontramos mañana 20:30 como siempre. Gracias a todos y a todas por participar.